Hola, buen viernes. Bienvenidas y bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género y en el que nos adelantamos a la agenda del mundo para hablar de lo que va a pasar el próximo 1 de diciembre. Estamos hablando del Día Internacional de la Lucha contra el HIV. Y de eso estaremos hablando como nuestro tema central aquí. Y además conociendo historias de productores agropecuarios en la provincia de Mendoza, donde se mezclan la solidaridad y también la mirada de género. Pero comenzamos con un informe sobre HIV con Voz Propia. Cada 1 de diciembre, desde 1988, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA para promover la prevención y acceder a información al respecto. El virus de inmunodeficiencia humana afecta al sistema de defensas del organismo. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. La etapa avanzada de la infección por VIH se llama Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA. No toda persona con VIH tiene SIDA, pero sí toda persona que presenta un cuadro de SIDA tiene VIH. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede transmitirlo. El VIH no tiene síntomas y la única manera de saber si alguien lo contrajo es a través de un análisis de sangre. En Argentina, se calcula que el 30% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el 98% de los casos de VIH se transmitieron por haber tenido relaciones sexuales sin preservativo. En Argentina, cada año se registran 6.500 nuevos diagnósticos de VIH. Una tendencia estable desde hace 10 años, pero que empezó a registrar variaciones. Un aumento de los diagnósticos en mujeres entre los 45 y los 59 años y en varones un incremento entre los 15 a los 24 años. Necesitamos educación sexual integral y acceso a la información. El VIH se puede prevenir a tiempo. Y vamos a profundizar este tema porque muchos de los datos que aparecen en nuestro informe no dejan de ser escalofriantes de algún modo. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, gracias a Mercedes Nadal, psicóloga del equipo de FUSA, por estar aquí. Gracias. Gracias por venir. Gracias a vos. Un par de los datos a uno no dejan de llamarle la atención. El hecho de que haya un 30% de las personas que tienen HIV y no lo saben. Y el otro punto es que el 98% de los contagiados lo hayan contraído a partir de relaciones sexuales sin el uso de preservativo en el año 2019. Parece casi inconcebible. ¿A qué se debe esto? Primero, un dato es que hoy salieron los nuevos datos del boletín, todos los años salen los nuevos datos, sí. Y hoy se conocieron los nuevos datos y la cantidad de personas que tiene VIH y no lo conoce es del 17%, Ajá. que es una buena noticia Es porque una gran bajó. noticia, exactamente. Claro. Sí, Ese sí. número siempre baja un poco, este año bajó unos puntos más y esa es una buena noticia, pero igual sigue habiendo personas que tienen VIH y no lo saben. Claro. Y lo que está bueno del dato de que más del 98% de las personas que tienen VIH se infectaron a través de una relación sexual es que aporta a la desestigmatización, digamos. ¿Quién puede tener VIH? Cualquier persona que tenga relaciones sexuales que no use preservativo. Claro. Ahora, de todas maneras, el no uso de preservativo, que tiene muchas aristas, a veces uno tiende a creer que está de alguna manera anclado en distender las campañas, ¿no? Como que llega el momento del 1 de diciembre, estamos todos atentos a lo que sucede, pero pareciera que el resto del año el VIH ha quedado como algo que
vive entre nosotros, pero no hay que estar previniéndolo. Y sin embargo, estos datos nos dan cuenta de que sí, que estamos muy lejos de hacer lo que debemos hacer para prevenirlo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el VIH es una epidemia que está estable en nuestro país, pero igualmente sigue habiendo casos de notificación de VIH por año. De hecho, claro, ahí como mostraban ustedes, son muchos los casos de VIH por año, que sigue habiendo gente que se diagnostica por VIH. Todavía no se erradicó el VIH y tampoco hay cura, entonces es importante prestar atención a la prevención. En ese prestar atención a la prevención, aprovechando que sos psicóloga, sí, y que tu trabajo forma parte de la contención, de todo lo que hay alrededor, digo, ¿cómo funciona psicológicamente, en primer lugar, el hecho de enterarse que uno es portador de VIH? ¿Qué les pasa a las personas o a los pacientes que se enteran? Eso es muy particular porque en cada persona es distinto. Hay algunas personas que quizás se lo esperaban, entonces se lo toman de otra forma. Hay personas que no tenían idea, entonces quizás tiene un impacto más grande. Lo que siempre intentamos hacer en el trabajo con VIH es tratar de reducir el miedo al VIH, incluso para que las personas puedan acercarse a un servicio y pedir un test de VIH, porque como claro, decías, la única forma de enterarse que uno tiene VIH es con un test. Entonces, a veces si el equipo de salud no lo ofrece y uno no lo pide, no hay manera de enterarse. Por eso, disminuyendo el miedo, las personas se van a acercar más a pedir un test de VIH. Claro. Ahora, yo no hablo de compulsividad, porque claramente no, y es un derecho de cada uno de nosotros hacerse un test para saber si tenemos o no una determinada patología o enfermedad, pero ¿no debiera ser más relajado el tema de los estudios, que todavía se siga pidiendo por parte de las obras sociales o prepagas una firma certificada en el médico de que uno autoriza que le hagan un examen de esta naturaleza? Parece anacrónico, ¿no? Sí, está buena porque esa es una discusión que se da mucho en el mundo del VIH. La pregunta está buena. Nosotros lo que pensamos es que queremos llegar a ese momento en donde tener VIH sea como cualquier otra infección para todas las personas, pero como todavía no lo es, sí, el consentimiento informado, que es lo que se tiene que firmar, es una herramienta que tienen las personas para asegurar la confidencialidad y la voluntariedad, que es que yo me hice un test de VIH sí, consintiendo e informado sobre cuáles son cómo es el diagnóstico, claro, cómo son las formas de prevenirlo. Pero sí, hacia eso queremos ir, por supuesto. Claro, es verdad que no es lo mismo que a vos te diagnostiquen, no sé, que tenés un problema de colesterol, por ejemplo, y que vas a tener que hacer un tratamiento. Claramente no es lo mismo, y sin embargo nadie te pregunta si querés que te midan el colesterol, claro, ¿no? Uno entiende que es así, pero también es verdad que la cuestión de la prevención, como está relacionada directamente con la información, de algún modo está anclado ahí. ¿Cómo se puede trabajar para que en ese tema y en ese punto podamos empezar a concientizar a la sociedad de que es importante hacerse el test? Sí, eso es, el tema de la información es muy importante. De hecho, cuando nosotros pensamos la prevención de VIH, siempre pensamos en la educación sexual integral, como el abordaje de todas las infecciones de transmisión sexual tiene que sí o sí tener el tema no solo de la información, sino también del asesoramiento, porque decir que hay que usar preservativo o un método de barrera como el campo de látex, quizá no aplica para todas las personas de la misma manera. Entonces, que cada uno pueda pensar cómo es la prevención de cada uno en sus propias prácticas sexuales es muy importante, que no es solo transmitir información, sino también hablar con las personas, poder escucharlas y ver cuál es la mejor forma de prevenirlo en su caso. Claro. Había dos datos también interesantes e importantes para remarcar en el informe relacionado con las edades de las personas que contraen VIH en los últimos tiempos. Los varones muy jóvenes y las mujeres en edad de uno tiende a pensar segundas relaciones, ¿no? Como segunda oportunidad en la vida para tener una relación. Y esto claramente está anclado en el no uso del preservativo. ¿Qué pasa con el rol de las mujeres en ese punto, ¿no? De no animarse a pedir usar preservativo, ¿cómo es? Sí, para las mujeres es más difícil, para las mujeres en general muchas cosas son más difíciles, pero digo, muchas veces la negociación del uso del preservativo es más complicada. Digo, ni hablar de los casos de abuso y los casos de violencia, pero a veces el uso del preservativo, la negociación en esa relación sexual está rodeada de muchas connotaciones y muchos prejuicios que en realidad nada tienen que ver, que es lo mismo que cualquier persona que quiere cuidarse o tener relaciones sexuales protegidas. Claro, digamos. claro. ¿Cómo vive hoy un paciente con HIV? ¿Cómo es la vida hoy para un paciente que tiene HIV en la Argentina? Hoy en día una persona que tiene VIH, si bien no tiene cura con los tratamientos antirretrovirales, una persona que tiene VIH puede vivir una muy buena calidad de vida. De hecho, una persona con VIH puede no desarrollar SIDA, o si desarrolla SIDA puede ser reversible. O sea que
la calidad de la medicación de VIH, que es muy buena actualmente, hace que las personas con VIH puedan vivir una vida como cualquier otra persona. Y en ese vivir una vida como cualquier otra persona, ¿cómo son las relaciones interpersonales para alguien con VIH? ¿Y qué es lo que vos observás desde tu lugar, ¿no? Más desde la cuestión psicológica o esa mirada? Y esto también es una cuestión particular porque a muchas personas se les juegan muchas cosas también en el decir que tienen VIH o no decir. Ninguna persona está obligada a decir que tiene VIH en ningún ámbito, pero sí a veces en los espacios de asesoramiento con los equipos de salud, en los espacios en psicología también se trabaja mucho esto de, bueno, a quién decirlo, cómo decirlo, cómo compartirlo. Digo, siempre desde sabiendo que no es una obligación, incluso por ley no es una obligación que las personas lo cuenten, pero hay que trabajar en si lo quieren contar, cómo decirlo para que no sea una causa de discriminación en un trabajo, por ejemplo, o en una relación, en un vínculo. Claro, pensamos sobre todo en los vínculos, ¿no? Digo, claramente en los trabajos todavía seguramente debemos tener montones de historias de discriminación por ser portador de VIH. Ahora, en las relaciones interpersonales y sobre todo en las relaciones de pareja, uno entiende que necesariamente hay que poder confiar en el otro y hacer que el otro confíe en uno, con lo cual una información de esas características debiera ser primordial. Sí, es importante y está bueno esto que me decís porque aprovecho para comentarles un dato que es importante también en la transmisión de la información, que es que hay algo que se llama indetectable igual y transmisible, que es que las personas que tienen VIH que logran una carga viral indetectable, que es decir, cuando tienen muy poco virus en sangre como para que se detecte por los test convencionales, esas personas no transmiten el VIH por vía sexual. Bien. Y esa es una información que en términos de derecho también es importante, también es importante que las personas sepan, porque además promueve la adherencia al tratamiento de las personas que tienen VIH. Eso solo aplica a la vía sexual, no en la lactancia, pero es importante porque también es un método de prevención que se tiene que informar a las personas. Claro. No para usarlo a favor, sino para usarlo a la inversa, para usarlo para poder generar conciencia respecto de que si uno lleva adelante los tratamientos, esto es posible y también es una buena vida, no solo para el que es portador, sino también para la persona con la que se relaciona, ¿no? Totalmente, para las parejas serodiscordantes, que son personas que tienen VIH y otra persona que no tiene VIH, esta información es muy importante y para todos. No quiero dejar pasar lo que decías de la lactancia. Contemos un poco cómo es el tema de la transmisión vía lactancia, básicamente como para poder concientizar desde este espacio. Las personas gestantes que tienen VIH se puede transmitir el virus al feto durante el embarazo o al recién nacido en el parto o en la lactancia. Entonces se recomienda a las mujeres o a las personas gestantes que tienen bebés que no les den la leche porque en la leche humana también está el virus. No así con otras infecciones de transmisión sexual, pero sí en el VIH. En el caso del VIH. Sí. ¿Qué les dirías a los que nos están viendo respecto de las cuestiones relacionadas con la prevención y sobre todo la prevención temprana? Vos recién mencionabas la ESI, me parece central y fundamental, pero digo, ¿qué podríamos transmitirles a quienes nos están viendo sobre este tema? Y quizás a mí se me ocurre que lo más importante también es que las personas puedan saber cuándo estuvieron expuestas para poder acercarse a algún centro de salud o a algún lugar para pedir un test de VIH, porque el diagnóstico temprano ayuda mucho a que se dé el tratamiento oportuno y con las personas, esto que decíamos, lo de indetectable igual y transmisible, el tratamiento oportuno en las personas que tienen VIH es clave, no solo para las personas que tienen VIH, sino como en términos de salud pública, entonces es importante. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa con voz propia, pero lo haremos con uno más de los spots que Spotlight está llevando adelante en esta conjunción de diferentes organizaciones en el mundo para concientizar sobre el tema de la violencia de género. En este caso, un spot que está protagonizado por Peto Homenaje. ¿Yo qué tengo que ver? Ayer la vi llorando. Se le caían las lágrimas después de que él fue a verla. Trataba de secarse, disimulando, pero yo la vi. Y ella se dio cuenta de que la vi, de que vi todo. Antes, cuando apenas la asignaron a nuestro sector, una chica muy alegre, muy conversadora, muy simpática, pero se fue apagando. Se queda ahí quieta en la silla, está todo el día esperando que termine su turno para irse. Y él como si nada. Hace 8 años que trabajo acá. Y ya lo vi hacer esto con varias empleadas.
Todos sabemos que es un pesado con las chicas, es así, él es como, les hace chistes, se hace el gracioso, algún roce cuando pasa, una manito de más. La que puede se va o pide el traslado. Y la que no puede termina enfermándose hasta que la van. Pero yo ayer la vi llorando a esta chica. Yo hoy me desperté, no sé por qué, me desperté pensando en eso, en ella, en él. Me desperté pensando en mí. ¿Hace cuánto que veo esto? ¿Hace cuánto que sé que pasa esto? ¿Por qué no hago nada? No. Convivo con mujeres que la pasan mal todos los días de su vida en el trabajo por alguien que las acosa. Y no hago nada. Me estaba afeitando cuando pensaba esto. Y me vi en el espejo y me di vergüenza. Vengo de Recursos Humanos. Les dije que en mi sector tenemos un problema de acoso. Dije tenemos, porque el problema es de todos. Quedaron en citarlo. No es verdad que no lo vemos. Pasa frente a nuestros ojos todos los días. ¿Y vos qué tenés que ver? Si queremos espacios de trabajo libres de acoso, de discriminación hacia las mujeres, vos tenés que ver.